mencionar ya algunas ideas, pues académicas, físicas, de qué queremos hacer en este curso, ya con más detalle. ¿Qué es lo que queremos hacer ya más específicamente? ¿En qué se distingue este curso de otros relacionados que ustedes ya han llevado en su licenciatura? ¿Qué antecedentes de esos cursos son útiles o indispensables para usarlos en este curso que estamos iniciando? Es decir, ¿qué esperamos que sepan para poder llevar este curso? Bueno, esos son los aspectos que quiero comentar un poco en esta introducción, pero déjenme hacerlo de acuerdo a lo que está aquí en las transparencias. Déjenme hacerlo primero refiriéndome a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los sistemas que queremos estudiar? Cada parte de la física pues va dirigida a una cierta clase, a un cierto tipo de sistemas con ciertas características físicas y ciertos fenómenos que nos gustaría entender. Entonces, una pregunta válida es esa. Bueno, ¿qué sistemas queremos estudiar? Bueno, este primer punto está escrito aquí. Lo que nos interesa estudiar son lo que genéricamente podríamos llamar sistemas de muchos cuerpos. Ahora, pues esto es muy general y muy vago, porque bueno, pues sí, ¿qué es eso de muchos cuerpos? ¿Qué significa muchos? ¿Qué ejemplos de esos podemos mencionar? Bueno, también genéricamente lo que quisiera decir es que, bueno, la mecánica estadística está hecha, está construida para describir a la materia condensada, es decir, a sistemas que están compuestos, sistemas, por ejemplo, macroscópicos, que están compuestos por números muy grandes de partículas microscópicas. Esa es nuestra idea intuitiva de la materia condensada. Y bueno, hay varios ejemplos específicos que voy a mencionar un poco más abajo. Pero dentro de esta clase de sistemas que son muy abundantes, pues son todos los que vemos, un gas, un líquido, un sólido, un plasma, etcétera. Todos los sistemas macroscópicos están constituidos por un gran número de partículas macroscópicas. Eso es lo que significa muchos cuerpos. Cuerpos, pues son las partículas. Lo estamos usando como un sinónimo de las partículas que componen al sistema. Y muchas, bueno, lo vamos a calificar dentro de un momento. ¿Qué son muchas? Pues eso es muy relativo. A lo mejor 100 se nos hacen muchas, o 1000 o 10,000. Bueno, tenemos que quedar de acuerdo en eso. Pero para estos sistemas, lo que queremos hacer es estudiar no cualquier propiedad de ellos, que son muchísimas, son sistemas muy complejos que tienen muchos aspectos físicos, muchos fenómenos ocurren en ellos que uno puede estudiar. Pero de todos ellos, en este curso nos interesan las propiedades macroscópicas que podíamos llamar térmicas. ¿Eso qué quiere decir? Pues son aquellas propiedades macroscópicas que varían, cuyo valor cambia al variar la temperatura del sistema. Esas son las propiedades específicas que nos gustaría estudiar. Pero los sistemas de muchos cuerpos tienen muchas otras propiedades muy complicadas, macroscópicas y microscópicas también. Pero aquí nos vamos a restringir a estudiar estas, lo que podíamos llamar genéricamente propiedades termodinámicas, es decir, propiedades macroscópicas que podemos observar y medir en el laboratorio macroscópicamente, pero que cambian al variar la temperatura del sistema. Y nos interesa, esto es también una componente esencial de lo que queremos hacer, nos interesa poder calcular los valores de estas propiedades, es decir, poder
predecir los valores que pueden tomar, tomando en cuenta la dinámica microscópica de las partículas que componen al sistema. Y con dinámica microscópica, pues esencialmente me estoy refiriendo a una dinámica clásica descrita por la mecánica clásica o una dinámica cuántica descrita por la ecuación de Schrödinger. Entonces, queremos tomar eso en cuenta. Y pues vean ustedes que este objetivo, ya desde aquí lo podemos ver, es diferente al objetivo que tiene, por ejemplo, la termodinámica clásica. La termodinámica clásica, eh, de la cual ustedes ya llevaron un curso de termodinámica. Ahí también se trata de lo mismo, de estudiar las propiedades térmicas macroscópicas de aquellas que cambian con la temperatura. Pero en termodinámica ignoramos por completo la segunda parte. En termodinámica no nos interesa el hecho de que estos sistemas estén compuestos por partículas microscópicas y mucho menos nos interesa qué dinámica obedecen. Ese no es el objetivo de la termodinámica macroscópica de equilibrio. De ahí la generalidad enorme que tiene la termodinámica. Por eso es aplicable a cualquier sistema macroscópico, porque ignoramos de entrada cuáles son y cómo se mueven las partículas que lo componen. Y por eso las características de la termodinámica. Ahí las propiedades las estudiamos directamente a partir de las observaciones experimentales, de los resultados de hacer experimentos en el sistema, sin fijarnos en la estructura microscópica. Eso no nos interesa en termodinámica. Pero en mecánica estadística estamos precisamente poniendo énfasis en este segundo aspecto. Nos interesa no solamente describir, como lo hace la termodinámica, muchas de estas propiedades y sus interrelaciones. Esas relaciones, esta dependencia de unas con otras, surge de las leyes básicas de la termodinámica. La primera ley, la segunda ley, la tercera ley o la llamada tercera ley, la ley cero, etcétera. Son relaciones muy generales, válidas para cualquier sistema, por complicado microscópicamente hablando que sea. Pero claro, si es tan general, pues solamente puedo tener resultados generales, como son relaciones entre propiedades, este, eh, por ejemplo, rangos de validez de los valores de esas propiedades, pero la termodinámica no me permite predecir, encontrar teóricamente valores numéricos específicos de muchas de estas propiedades. Es decir, eso lo tengo que hacer en conjunción con el experimento y observando las leyes generales de la termodinámica. Pero para tener valores específicos, por ejemplo, pues qué sé yo, de un coeficiente de transporte, de la viscosidad, por decir algo, etcétera, pues no lo puedo obtener de la termodinámica. De la termodinámica puedo encontrar relaciones, características generales, pero no puedo entender el por qué ciertas propiedades toman ciertos valores. La termodinámica me dice el qué relaciones existen entre todas esas propiedades y las leyes básicas inferidas del experimento, pero no me permiten predecir, conocer en detalle por qué esas propiedades tienen valores determinados, específicos, que también puedo medir. Bueno, la respuesta a esa segunda parte es la que pretende dar la mecánica estadística. Y claro, para ello, pues tiene que auxiliarse, por un lado,
de lo que ya sabemos de termodinámica. Eso está ahí, eso sigue siendo válido, eso no lo podemos cuestionar, pero lo queremos completar a través de un análisis de la dinámica microscópica. Ese es el objetivo de la mecánica estadística, un objetivo genérico. Si logramos eso, pues vean ustedes, lo que estaremos haciendo es conectar o entender mejor el nivel macroscópico a partir del nivel microscópico. Y por eso, pues la mecánica estadística es un puente de unión, podríamos decir, es una conexión entre estos dos niveles de descripción de un sistema de muchos cuerpos el estado macroscópico, termodinámico, con lo microscópico del sistema. Ese es, en general, nuestro objetivo. Bueno, pero puedo ser un poco más específico. Podríamos decir que estas ideas anteriores, pues las puedo aterrizar en dos objetivos más concretos. Pretendemos, por una parte, entender las leyes fundamentales de la termodinámica clásica, la ley cero, la primera, la segunda, y propiedades relacionadas con ellas. Por ejemplo, la energía interna o la entropía, a partir de primeros principios basados en la estructura atómica de la materia. Entonces vamos a ver posteriormente, por ejemplo, que desde el punto de vista microscópico podemos dar una interpretación más, pues más profunda, podríamos decir, al concepto de termodinámica que ya manejamos y que ya conocemos en la termodinámica clásica. Y lo mismo con otras propiedades que ya irán surgiendo de nuestra discusión. Siendo un poco más específicos, un objetivo también más concreto es el de calcular con la mecánica estadística, es decir, microscópicamente, las propiedades o los valores de ciertas propiedades termodinámicas de equilibrio. ¿De qué equilibrio? Equilibrio termodinámico. Es decir, de estos sistemas macroscópicos en este curso y en esta mecánica estadística que queremos formular, nos vamos a restringir a considerar solamente estados de equilibrio termodinámico. Y eso ya sabemos en qué consiste de la termodinámica clásica que ustedes ya vieron en un curso previo. Equilibrio termodinámico es una condición bastante restrictiva. Bueno, ya la discutiremos más adelante. Entonces, vamos a considerar estos estados de equilibrio de estos sistemas de muchos cuerpos, digamos en nuestra notación, n mayúscula, pues es el número de partículas que tienen los sistemas. Y que claro, pues la dinámica pues, son las leyes microscópicas, clásicas o cuánticas, que sobre todo cuánticas, que gobiernan el movimiento atómico. Bueno, pero comentemos con un poco más de detalle. Hemos dicho que son muchos cuerpos y que n es el número de cuerpos o de partículas que tiene el sistema. Pero pues es muy vago decir muchos. ¿Cuántos son muchos? Bueno, aquí está la respuesta. Un sistema de muchos cuerpos es aquel que típicamente tiene un número de partículas del orden del número de Avogadro. El número de Avogadro es un número bien conocido desde hace siglos en la química y en la física química. Y aquí está su valor. El valor experimental es una cantidad que se puede medir y se ha medido innumerables veces. El valor experimental lo tienen aquí ustedes entre paréntesis. Es esto, aquí está el error experimental, es una 10 milésima, o sea, es algo que se puede medir con mucha precisión. Pero esto es lo interesante para nosotros, por 10 a la 23. O sea, el número típico de los sistemas de muchos cuerpos es del orden
de 6 por 10 a la 23. No quiere decir que sea 10 a la 23, pero es un número pues cercano. Pueden ser, qué sé yo, 10 a la 20, 10 a la 19, 10 a la 21, que de todas formas son muchísimas, muchísimas partículas. El concepto de número de Avogadro es un poco más específico y acá tengo su definición que nos da la química. Bueno, pero aquí son algunos ejemplos de estos sistemas cuyos números de partículas son del orden del número de Avogadro. Ya dije algunos, ¿no? Gases, líquidos, sólidos, radiación electromagnética, plasmas, fluidos complejos, polímeros, sistemas biológicos, hidrocarburos, lo que ustedes quieran. Abundan los sistemas de muchos cuerpos. Pero, digamos, todos ellos tienen esa característica. El número de partículas es muy grande y grande significa del orden del número de Avogadro. Y la química nos dice, pero vean ustedes, aquí me faltó mencionar esto. En corto, vamos a decir que el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. ¿Qué? Partículas, sí, pero ¿en dónde? 10 a la 23 partículas por gramo mol de una sustancia. ¿Y qué es eso de gramo mol? Pues un gramo mol de cualquier gas diluido, por ejemplo, a condiciones estándar de temperatura y presión, lo cual significa una temperatura pues más o menos ambiente, 273 kelvins, y una presión pues muy modesta de una atmósfera. Entonces, un gramo mol bajo estas condiciones de un gas diluido contiene el mismo número de moléculas, sea cual sea el gas, y ese número es el número de Avogadro y ocupa un volumen de 22.4 litros. Eso es algo muy específico, muy verificado, muy comprobado. Entonces, el número de Avogadro se refiere a este número de partículas que pueden ser átomos, moléculas, iones, lo que ustedes quieran. Partículas es un nombre genérico también en este contexto. Y sabemos que bajo esas condiciones ocupan este volumen. Ahora, claro, nosotros en nuestra discusión pues no vamos a tener necesariamente 22.4 litros del sistema y por lo tanto pues no vamos a tener exactamente 6 por 10 a la 23 partículas, pero vamos a tener números comparables. Por ejemplo, en sistemas muy modestos, como 12 gramos de carbón o 18 gramos de agua, que nos caben en un recipiente pues muy pequeñito en el laboratorio. Esos son sistemas de muchos cuerpos, porque contienen, digamos, del orden, qué sé yo, de 10 a la 20, 10 a la 19 partículas, no en este volumen, sino en el volumen que lo tengo, en donde estén confinados en nuestro laboratorio. O sea, son un sistema tan modesto y tan común como 18 gramos de agua, contiene del orden de 10 a la 20 partículas, que son muchas partículas. Bueno, para caracterizar estos sistemas es conveniente recordar de qué escalas espaciales estamos hablando. Hemos hablado de nivel macroscópico y de nivel microscópico de descripción, pero pues eso sigue siendo así un tanto vago. ¿Qué vamos a entender aquí en este curso por un sistema macroscópico? Es aquel cuyas dimensiones espaciales, por ejemplo, las dimensiones del recipiente que contiene alguno de estos sistemas de ejemplo, sea mayor o igual a un micrón, de un micrón para arriba. Y un micrón, pues como ustedes saben, aquí me faltó nada menos que un signo menos, es 10 a la menos 6. Bueno, ya lo corregiré, 10 a la menos 6 metros. Un sistema microscópico, en contraste, ahí las dimensiones espaciales típicas son de un ángstrom, que es 10 a la menos 4 micrones, es la 10 milésima de uno de estos, con un signito menos por ahí, ¿eh? Bueno, esas son las distancias, las escalas espaciales típicas. Sistemas cuya escala típica
que puede ser diversa. ¿Es de este orden? Son macroscópicos. Si es de este orden, son microscópicos. Como vemos, hay una enorme diferencia entre las escalas. Están muy separadas las escalas macro de las escalas micro. O sea, son dos niveles, bueno, no independientes, muy diferentes en las características de los sistemas. Bueno, pero hay otra propiedad que me gustaría enfatizar. No solamente hay muchas partículas en una escala o en una distancia muy cortita, muy pequeña, sino que estos sistemas tienen una gran actividad. ¿Y con actividad a qué me refiero? Pues que se están moviendo muchísimo. Esas partículas, las 10 a la 20 típicas, pues se están moviendo a gran velocidad y están chocando entre ellas. Si no se pueden salir del recipiente porque las paredes son tales que no les permiten salir, pues entonces están rebotando ahí entre las paredes y chocando entre ellas. Entonces, hay muchas colisiones. Aquí ya no lo escribí, pero lo voy a escribir. Otro detalle que se me pasó. Pero digamos, un número típico de colisiones es 10 a la 14 o 10, entre 10 a la 14 y 10 a la 18 por segundo. Eso quiere decir que ahí en este sistemita, en los 18 gramos de agua, hay 10 a la 18 choques cada segundo. Y bueno, simplemente no nos imaginamos un número tan grande como este, 10 a la 18. Bueno, para tener una comparación, pues recordemos que la población humana de la Tierra es 10 a la 9, 10 a la 9 humanos. Entre 10 a la 9 y 10 a la 18 hay 9 órdenes de magnitud. Es una cantidad enorme, enorme de partículas. Es como tener 10 a la 9 veces la población de la Tierra, de humanos en la Tierra. Bueno, ese es un número enorme, enorme, pero típico. El tiempo entre colisiones, es decir, ¿cuánto tarda una partícula allá adentro en recorrer pues una cierta distancia y chocar con otra? Bueno, pues el tiempo es del orden de 10 a la menos 14 segundos. Cada 10 a la menos 14, otro número que no nos imaginamos. Con trabajos nos imaginamos una millonésima de segundo, pero 10 a la menos 14, pues no, no nos da. Entonces, pero es un tiempo muy corto. Entonces hay muchas partículas, tardan muy poco tiempo en chocar unas con otras. ¿Y cuánto dura una colisión? Bueno, pues pues dura el inverso. Digamos, si esta es la frecuencia, pues es el inverso. También es un número pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. Entonces, bueno, estos números, los tiempos característicos de un sistema microscópico, pues son muy cortos. El número de partículas es muy grande. Bueno, aquí hay un ejemplo, un ejemplito numérico. Si yo tengo un gas ideal, por ejemplo, oxígeno, y lo tengo, digamos, a esta presión, que es a la 5 newtons sobre metro cuadrado, a una temperatura ambiente, y ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos. Es un cubito ahí de 100 centímetros de lado. Bueno, pues ese sistemita tiene 10 a la 21 moléculas, que son muchas moléculas. Pero además, les dije que se movían muy rápido. Pues vamos a demostrar cuando veamos la distribución de Maxwell-Boltzmann en el contexto del conjunto canónico, que la rapidez promedio de una molécula de este sistema de oxígeno es del orden de 1000 kilómetros por hora. Entonces, vean ustedes, en un cubito en donde tengo 100 centímetros de lado, hay este número de moléculas y cada una choca del orden de
10 a la 18 veces en un tiempo del orden de 10 a la menos 14 segundos y se mueven con una velocidad promedio de 1000 kilómetros por hora. Por lo tanto, efectivamente, hay una gran actividad en ese sistema y podríamos decir, pues no solo eso, también ha de ser muy caótico, ya no entiendo nada, ni puedo seguir el movimiento de las partículas. Sí, de acuerdo, no lo puedes seguir. No hay experimento que me permita observar el movimiento de una de estas moléculas bajo esas condiciones. Pues eso no lo puedo hacer. Además, son partículas cuánticas. Estoy hablando de moléculas. No puedo observarlas directamente. Tengo el principio de Heisenberg, de incertidumbre. Entonces, ¿qué? Bueno, pero ven ustedes que una consecuencia inmediata de esto, de estos números, es que durante una colisión, visto desde el punto de vista clásico, una colisión, en una colisión, ¿qué pasa? Pues cambia la posición y cambia la velocidad de cada una de las partículas que chocan. Vamos a suponer que son choques binarios por pares de partículas, que no necesariamente tiene que ser así. Pueden chocar 3 o 20 o 1 millón al mismo tiempo, ¿por qué no? Todos esos eventos son posibles. Bueno, pero digamos, si fueran entre dos, este, eh, en cada choque cambia el estado mecánico de la partícula. El estado mecánico clásicamente de una partícula está caracterizado por el valor de su posición, el vector de posición, y su momento lineal o velocidad, el vector momento lineal. Cada valor de R y de P define un estado mecánico. Bueno, pero aquí están cambiando las posiciones muchísimo y las velocidades también. Entonces, ¿cuál es el estado mecánico de cada partícula cuando ocurren tantas colisiones? Pues no sabemos. Es en ese sentido que digo que pudiera ser, pues es un caos ahí adentro. No puedo saber ni dónde está, ni cómo, con qué velocidad se mueve. Y eso para una, pero además tengo 10 a la 20. Entonces, bueno, ya desde aquí vemos que, pues esto de describir los estados microscópicos no va a ser una tarea fácil, porque pues ya desde aquí estamos viendo que estos números, los cuales pues son intrínsecos a los sistemas que queremos estudiar, no los podemos eliminar, no los podemos obviar. Entonces tenemos que desarrollar un punto de vista y eh, y un método, una metodología física de descripción para poder enfrentarnos a retos como esos. ¿Cómo manejar tiempos como esos? ¿Cómo manejar números como esos? ¿Cómo manejar velocidades como esas? Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Eso es lo que vamos a ir haciendo en este curso y pues este es un punto para terminar nuestra clase el día de hoy y dejarlos, pues espero, con esa inquietud. Pero esto es una motivación para lo que sigue. ¿Y qué vamos a hacer? Si este es el tamaño del problema y las características del mismo, pues ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, de eso se trata el curso. Ya lo iremos viendo en las próximas clases. ¿Algún comentario, alguna pregunta de los que están presentes? Todo bien. Bueno, pues no hay preguntas. O ya no sé si no hay gentes presentes. Bueno, sí, aquí está. Bueno, muy bien. Diego, muy bien. Adrián, de acuerdo. Muy bien. Entonces, pues aquí dejamos esta clase y continuamos el miércoles próximo. Todo esto que presenté ahora y más otras transparencias, como les decía, lo vamos a subir a la plataforma en el curso del día, después de clase, y pues nos vemos el miércoles próximo. Que estén bien. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta el miércoles.